Saludos y bendiciones, amados hermanos. Es un placer, motivo de gozo el estar nuevamente conectados con ustedes. Hoy pues estamos nuevamente con ese deseo y también con el propósito de llevar a cabo esta enseñanza que tiene que ver pues con lo que es la gracia, pero también la parte que nos corresponde a nosotros para compartir la palabra del Señor, las palabras de nuestro Señor Jesucristo o la interpretación que dieron los apóstoles a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a lo que es la escritura desde el Antiguo Testamento y también pues poder compartir estos temas. Hoy tenemos el título de el tema de hoy, la lección Teología de la Prueba y la Tentación. Es un estudio acerca de lo que significa la prueba y la tentación. ¿Cuál es la diferencia? Porque es importante conocerlo ya en el ministerio y cuáles son los recursos que Dios nos da para poder salir en el tiempo de la prueba y poder vencer en el tiempo de la tentación. Bueno, antes de esto quiero darle una información acerca de nuestras actividades, un recordatorio para que nos acompañe en la Iglesia de Cristo, ministros y sacerdotes del Señor. Recuerde que estamos los días miércoles a las 7:30 de la noche hasta las 9. El día domingo estamos de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y le hacemos un recordatorio también. Estamos acá en la Iglesia de Cristo llamada Final Promesas del Nuevo Pacto en la ciudad de Commerce, California, los días domingos a las 9:30 de la mañana y el día domingo a las 11:15 de la mañana. Próximo mes estaremos confirmando el día de nuestra reunión en 3 semanas, especialmente aquí en Commerce. Y bueno, saludamos a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, familias que ya nos acompañaron en nuestra primera reunión general el domingo pasado en el templo. Pues es una grande bendición en realidad, que aunque hay algunas limitaciones y restricciones en cuanto a la distancia y saludo, pero siempre recordando las palabras que el salmista David declaró: cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos como una asamblea unida, y la bendición de Dios. Y bien, pues vamos entonces a recordarle usted en esta información. Llámenos al área 323-727-6033, número de teléfono de oficina, área 323-727-6033. Muy bien, vamos a entrar entonces a este tema, la teología de la prueba y la teología de la tentación. Quizás algunos de nosotros nos hemos turbado mucho, entristecido, y posiblemente han venido dudas, ha venido la desconfianza, cuando nos hemos dado cuenta, cuando hemos escuchado de una persona que al ser tentado o al haber sido tentada, porque los hombres y las mujeres en las asambleas tenemos esa serie de tentaciones, diversas tentaciones en diferentes cosas. Pero ¿quién no se ha puesto triste si es que así es? En algunos otros casos las personas son dirigidas a responder con enojo, con malestar, con rencores, y toman otras decisiones. Claramente que lo que sabemos es que aún no han entendido qué es lo que hay que hacer cuando una persona es encontrada en alguna falta, y eso lo enseña el apóstol Pablo y también nuestro Señor Jesucristo, que nos lo enseña, porque durante 40 días y 40 noches después de su resurrección se les estuvo apareciendo a sus discípulos, confirmando los principios, las ordenanzas y enseñanzas del reino de los cielos y restaurándoles, porque habían entrado en situaciones de incredulidad, de aflicción, de tristeza, etcétera. Jesús los restauró a pesar de que ellos cometieron diferentes errores. El apóstol Pablo, cuando él hace una aplicación de la enseñanza y del carácter de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que en las asambleas sean encontrados
en alguna falta, también el apóstol Pablo enseñó qué es lo que necesitamos hacer. Sin lugar a dudas, nuestra respuesta hacia las personas que cometen faltas, o aún si nosotros mismos hemos cometido falta, pues hemos aceptado, hemos abrazado y hemos guardado en nuestro corazón el consejo de pedir perdón a Dios, confesar nuestros pecados y creer que la sangre de Cristo nos limpia y que Dios nos perdona. Pero ¿qué es lo que podemos hacer con las personas que son encontradas en esas faltas? Bueno, cuando son tentados. Aquí es donde encontramos ya lo que es la dirección de este tema de teología, porque también existe la palabra y ejemplos en la Escritura acerca de lo que es el ser probados, en qué cosas somos probados, cuál es el propósito de la prueba, como también cuándo es que uno es tentado y cuál es la intención al ser tentados. Muy bien, puesto que este tema de la prueba y la tentación es un tema doctrinal a través de las Sagradas Escrituras, ya sea que se mencione literalmente la palabra tentación o que no se mencione, pero tenemos muchos ejemplos en los cuales se habla acerca de la prueba, el propósito de la prueba, quién es el que decide la prueba, y tenemos también muchos ejemplos acerca de lo que es la tentación, quién o quiénes son los que buscan tentarnos y cuál es la intención de la tentación. Muy bien, entonces este tema es también importante porque en el desarrollo del ministerio, en el ministerio de la palabra, sucede que a veces antes de iniciar el ministerio, otras veces durante el desarrollo del ministerio de la palabra y en otras ocasiones, sucede que viene la prueba o que viene la tentación. Así que esto nos va a ayudar a nosotros para conocer cuáles son los recursos que Dios nos da en el tiempo de la prueba y cuál es el consejo que por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y lo que esperamos del Espíritu Santo para que en el tiempo de la tentación podamos nosotros también entonces conocer la causa, el propósito y cómo poder resistir la tentación. Vamos a explicar primeramente, basados en la Escritura, acerca de lo que es prueba y lo que es también tentación. No es un tema sencillo, no es un tema fácil y se lo voy a mostrar porque el apóstol Santiago, que nos da esta enseñanza, nos habla de varias cosas muy importantes. Primeramente, él habla acerca de lo que es la prueba y después da también el significado, el origen y las consecuencias de la tentación. Así que en el orden que el apóstol Santiago nos habla, dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Note usted que ahí está la palabra prueba, Santiago capítulo 1, versículo 12. Pero también dice, porque una vez que ha sido aprobado, o que habiendo pasado la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Así que ya vemos un poquito acerca de lo que es el significado de lo que es la prueba, a quién ocurre. Bueno, si ocurre al hombre, y dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Esta misma característica de bienaventurado el hombre en el tiempo de prueba, entonces dice que el que sea aprobado o que habiendo pasado la prueba, de parte del Señor va a recibir la corona de la vida. Él ha prometido la corona de la vida a los que le aman. Entonces, aquí observamos varias cosas. Primeramente, que existen periodos o tiempos de prueba. Si así ocurre para el hombre, también ocurre para la mujer. Tiempos de prueba en los que dice la Escritura que es bienaventurado
el que persevera bajo la prueba. ¿Cuánto tiempo puede durar la prueba? ¿Qué áreas el Señor va a probar en nuestra conducta? Y entonces dice que el que pasa por un tiempo de prueba y el que persevera en la prueba es bienaventurado, feliz, dichoso el hombre, y aquí agregamos la mujer que pasa ese periodo de prueba, que persevera, que es constante. Tiene que haber entonces conocimiento del propósito por el cual Dios permite que seamos probados. Porque puede ser que sea una prueba en relación a lo que es como en el caso de Israel. El Señor los sacó de Egipto, entran al desierto. Y dice la Escritura que el Señor los hizo pasar por el desierto, donde no era nada parecido a lo que ellos habían experimentado cuando vivían en Egipto, donde ellos no tendrían calzado necesario, donde ellos no tendrían vestuario como lo tenían en Egipto, donde no tenían el mismo alimento que tenían y disfrutaban en Egipto, y donde ahora estaban siendo enseñados, y el Señor dijo que los introdujo al desierto para ser probados. No con mal propósito, sino para, dice, después de ser pasados por el desierto y probados, si habían de obedecer la enseñanza, el mandamiento de Dios, el Señor iba a hacerles bien hasta llevarlos a la tierra prometida. Entonces, esta descripción del apóstol Santiago, donde dice bienaventurado el hombre, recuerde que también después dice que son los que aman. Y aquí es donde a veces nosotros por ignorancia, sea porque hay ignorancia en nosotros o porque escuchamos a otra persona, escuchamos entonces, ¿y por qué me pasa esto, verdad? ¿Por qué me sucede esto? Si he recibido a Jesucristo, estoy en la iglesia, estoy procurando ser obediente a la enseñanza y la conducta que el Señor está haciéndome entender en mi corazón, pero ¿por qué me pasa esto? Y ahí es donde nosotros observamos la necesidad de conocer bien la diferencia entre la prueba y la tentación, porque también vamos a ayudar a aquellos que no han entendido que Dios tiene la intención de probar, para que nosotros mismos nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón, de la inclinación que tiene nuestra mente y nuestro corazón y nuestros labios y nuestra alma. Entonces, la prueba no solamente nos hace apreciar que somos bienaventurados, que Dios nos permita entrar en un tiempo de prueba. Eso es decir, gracias a Dios, Dios está interviniendo y me está permitiendo esto, porque una vez que termine la prueba, voy a recibir galardón. Y aunque hay un galardón en el tiempo presente, también hay un galardón que es la corona de la vida, cuando ya se termine todo este tiempo de prueba mientras estamos aquí en la tierra. Ahora, adelantando entonces o declarando qué significa la palabra prueba. Según el diccionario griego, en el diccionario Strong, es la palabra peirazo, literalmente. La pronunciación sería peirazo. Esta definición que encontramos en el diccionario nos habla de que la prueba significa que es un proceso para establecer la calidad o establecer un fundamento de confianza. También implica escudriñar o examinar y disciplinar. Ahora, le vuelvo a repetir. Y vamos a empezar por lo más sencillo. La palabra prueba quiere decir entonces examinar, escudriñar. Escudriñar es una investigación cuidadosa. Pero también la palabra prueba implica, peirazzo implica disciplinar. Y recuerde que la disciplina que estamos aprendiendo en la palabra de Dios y en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la manera en que interpretaron los apóstoles, es que la disciplina
es importante para corregir, pero la disciplina también implica enseñanza. Y la disciplina siempre va a traer un fruto, la transformación de nuestro carácter, sea nuestra forma de pensar, en el trato con nuestro prójimo, o en nuestra forma de hablar, en nuestra forma también de tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es el propósito de la prueba? La prueba es un proceso en el que se intenta, en el que se desea establecer la calidad de algo o la confianza en alguien o en algo. ¿Recuerda usted ahora la historia de Abraham? Abraham, desde que él recibió ese llamado y hasta que murió, dice que fue un proceso en el cual Dios quería establecer un fundamento en la fe que él comenzó a declarar desde su llamado. Se lo digo de otra forma. Para nosotros, el haber recibido a Jesucristo comenzó con un acto de fe, la certeza de que Jesús es Señor y Salvador, la certeza del amor de Dios. Confesamos a Jesucristo creyendo con todo nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, y eso nos dio entonces la entrada a la gracia de Dios. Pero nuestra vida continúa en un proceso. Si es de fe, vamos a seguir siendo llevados en tiempo y lugares para ser probados, en experiencias. No solos. Ahora sabemos que Jesús, habiendo sido probado en todo, otra versión dice, habiendo sido tentado en todo, es poderoso también para socorrer, para ir en ayuda de los que estamos siendo probados o los que estamos siendo tentados. También la ayuda del Espíritu Santo cuando estamos siendo probados o cuando estamos siendo tentados. Entonces, la prueba es el proceso en el cual se tiene la intención de establecer la seguridad, la confianza y los valores de un carácter que Dios quiere formar en nosotros, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Prueba implica escudriñar, examinar y también disciplinar, en el sentido amplio. Disciplinar de corregir, disciplinar también de enseñar, disciplinar de amonestar, disciplinar también de enderezar nuestra conducta. Y tenemos así algunos ejemplos, como dice la Escritura. Hebreos 4:15 dice que Jesucristo fue probado. También fue tentado, pero estamos ahorita en el significado de la prueba. Jesucristo fue probado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Cuando Él fue probado, encontramos también que dice que Él fue probado en el sufrimiento. Y aquí, en relación a lo que habla el apóstol Santiago, dice, bienaventurado el que persevera en la prueba, y al terminar la prueba, pues Dios le dará la corona de la vida a los que le aman. Quiere decir que Jesús, cuando fue probado, también fue probado por un tiempo específico. Esto es también consolador, porque dice la Escritura que cuando nosotros somos probados, así manifiesta Jesucristo ahora en su resurrección su poder para auxiliarnos en el tiempo de la prueba. Ese auxilio quiere decir que el tiempo establecido por Dios para ser probados, entonces es un tiempo específico. Le voy a dar un ejemplo más. Apocalipsis capítulo 2 y en el versículo 10. Una de las cartas más pequeñas, creo que es la más pequeña que el Señor quiso que llegara al mensajero de la iglesia en Esmirna. Y entonces note esto, porque dice que el Señor en su mensaje dice, yo conozco tu tribulación, Apocalipsis 2:9, conozco tu pobreza,
pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, etcétera. Versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Entonces, número 1, bienaventurados los hombres y las mujeres que permanecen en la prueba que Dios permite. ¿Para qué? Ya lo explicamos. Número 2, dice que la prueba va a terminar. Hay pruebas que van a terminar. Aquí se confirma que dice que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Prueba en tribulación, o probados en la tribulación, en la aflicción, en el sufrimiento. ¿Quién quiere eso? Pero ¿cuál es el propósito por el cual Dios permite que seamos probados y que en ese tiempo de prueba haya tribulación y que haya tiempo específico? Eso hay que entenderlo. Entonces, número 2, hay un tiempo específico de la prueba y hay un motivo por el cual Dios permite que haya también o aflicción, o disciplina, o corrección, o que nosotros mismos conozcamos lo que hay en nuestro interior, para entonces, con la ayuda del Señor, buscar ese despojamiento o pedir perdón a Dios, para tener contentamiento en ese proceso en donde Dios nos está llevando, hasta que entonces nos dé a nosotros el carácter de Cristo en la firmeza, en la compasión, en la misericordia, en la bondad, en el amor y en las otras cosas. Aquí observamos otra de las cosas que son importantes, que en el tiempo de la prueba sucede que, dice, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Entender o conocer quiénes son los agentes, quiénes son las personas que Dios permite que intervengan para que nosotros seamos probados, es también algo muy interesante. Porque, por ejemplo, Satanás dice que él es el que va a generar las condiciones, los asuntos para que algunos ministros y miembros de las asambleas sean echados a la cárcel o sean echados a otra situación. Recuerde que al hablar de ser echados, dice que los amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego ardiendo. Daniel fue echado al foso o al pozo donde había leones. Y no creo que estaban muy saciados, al contrario, yo creo que estaban en ayuno también, no en oración, pero sí en ayuno. Pero ser echados, bueno, aquí vemos que Satanás es el agente que buscó cómo es que el ministro y algunos de la iglesia fueran echados a la cárcel, o buscó personajes que acusaran al ministro, que acusaran a los miembros de la iglesia, como en el caso de Daniel, que fue acusado delante del gobernante, que dice que pues Daniel no se arrodillaba delante de la estatua que levantó Nabucodonosor, y que se dio una orden de que todos se postraran ante el tiempo específico y los sonidos que indicaban que era tiempo para postrarse y adorar aquella imagen. Dice la escritura que cuando los amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego ardiente, también dice la escritura que Daniel fue echado porque se prohibió orar. Corrijo. Los amigos de Daniel fueron echados porque no se postraron. Y fueron probados. ¿En qué área? Bueno, ellos declararon la fe, una fe firme, en la que fueron aprobados. ¿Por qué?
porque aún dice que fueron librados del horno de encendido, el horno de fuego. Entonces, observamos, número 2, que en el tiempo de prueba, aunque Dios lo permite, se va a probar la fe, se va a probar la perseverancia, se va a probar la firmeza, como por ejemplo aquí el Señor, que alertando o advirtiendo el sufrimiento, le dice: no temas lo que estás por sufrir. Van a estar echados en la cárcel, van a ser probados, 10 días de tribulación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y recuerde usted otra vez, la corona de la vida para el que persevera en el tiempo de la prueba, y cuando termine la prueba, repito, puede ser temporal, y la promesa de la corona de la vida eterna es pues la promesa cuando nosotros estemos ya delante del tribunal de Cristo, aprobados como personas, hombres o mujeres, que perseveramos, que resistimos el temor, que nos alentó la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y que también nos confirma que al final habrá la recompensa de la corona de la vida a los que, dice la Escritura, somos fieles. Hermanos, hermanas, la fe, la fidelidad probada en tiempo de tribulación, no en un hotel, no en tiempo del parque, de la playa, no en nuestro sofá, no con una agua de coco fresca o de otra cosa, no, en la cárcel. Hace años recuerdo a un pastor que lo acusaron, una acusación muy seria, y lo acusaron falsamente. Sin embargo, no pudo demostrar su inocencia rápidamente y lo echaron a la cárcel. ¿Quién iba a pensar que él era inocente? Porque en algunos comentarios que yo escuché, bueno, lo declararon como una persona como culpable. Una adolescente lo acusó de que la estaba hostigando, persiguiendo, expresando el afecto como un hostigamiento de carácter sexual. Fue un proceso largo, estuvo en la cárcel, salió, después lo volvieron otra vez a abrir el caso, lo echaron otra vez un tiempo en la cárcel, hasta que, gracias a Dios, se demostró su inocencia mediante las leyes de defensa. Pero vemos esos casos en los que la perseverancia, la fe, la fidelidad, la resistencia del sufrimiento, y bueno, quizás para usted y para mí esto no sea todavía como, no lo puedo digerir, eso como que sí existe, porque yo no he escuchado nada. Y bueno, yo lo que le quiero decir es que esto nos enseña que cuando ya estamos en el ministerio de la palabra, en la asamblea donde se ministra la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo, la promesa del Espíritu Santo, el orden ministerial, hay ocasiones donde Dios permite que el diablo intervenga con la intención de provocarnos daño, sufrimiento, pero al mismo tiempo observamos la presencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, la comprensión de los apóstoles, como el apóstol Juan, que conoció eso, y la presencia también del Espíritu Santo. Y si enseñamos a la congregación, pues tendremos también ese apoyo y ese consuelo. La consolación de nuestro Señor Jesucristo es: no temas, esto va a parar, se va a terminar la prueba y hay una recompensa. Pero dice: sé fiel hasta la muerte. Bueno, esto tiene que ver también con
en tiempos de prueba, hay mártires que no han negado la fe, que no han negado al Señor Jesucristo, que no han negado vamos a decir, la posición de honra de parte de Dios. Lo tomamos en cuenta porque después observamos ahora un caso más en donde dice en el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Por eso yo le decía, qué importante cuando la iglesia conoce estos aspectos, que no se vuelven contra el ministro, sino que consideran la situación, la condición como para orar, suplicar o hacerle llegar también de una manera sana el mensaje de estamos orando por usted, pastor, estamos orando por algún hermano en la congregación que también le haya tocado esa prueba, estamos con ustedes. Qué consolador, ¿verdad? Pero qué triste que las personas que no lo entiendan, que no entienden que en el ministerio de la palabra hay tiempo de prueba y que no consideran incluso el propósito del adversario, pero más que el propósito del adversario, el plan de Dios, donde Él quiere disciplinarnos, Él quiere transformarnos para confirmar en nosotros, para establecer firmeza y continuar llevándonos en el plan que Él tiene como ministros de la palabra, hombres y mujeres. Y que ha sucedido con mujeres que han sido probadas en esas condiciones dolorosas, horribles, de aflicción, sí, porque ha habido mujeres que desarrollan el ministerio de la palabra en la enseñanza, en la profecía, como evangelistas, como ayudas en las congregaciones, como esposa de los pastores, etcétera. También ha habido mujeres y cosas muy terribles que han acontecido también en ellas, de las cuales hay mártires también. Entonces, en el tema de la prueba, entonces el Señor dijo, la iglesia debe de saber esto. Bueno, especialmente el que tiene oídos para oír, porque el que no tiene interés de oír o escucha estas cosas y no presta atención, entonces el Señor dice, el que tiene oídos para oír, dice el Espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor. Entonces la prueba no es para derrota. La prueba es que mientras más conocemos cuál es el propósito de Dios, en el tiempo de prueba hay un mensaje de persevera, no temas, sé fiel, y el que venciere. Entonces la victoria viene con la ayuda de Dios, la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, la ayuda de la iglesia en la consolación, la comprensión de otros ministros. Repito el ejemplo del apóstol Juan, que sabía de qué se trataba esto y que él debe haber tenido un corazón como los demás apóstoles, como nuestro Señor Jesucristo, que consideraban esos tiempos de prueba. Muy bien. Abraham pues fue probado también en el amor, aunque dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito, a su hijo único. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir algo muy interesante que puede renovar el pensamiento de algunos de nosotros, porque hay versiones donde se dice que Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo unigénito y no lo ven del lado de la prueba, entonces algunos dicen, pobrecito Abraham, yo creo que iba despacio, quizás un gran pesar, y preguntándose cómo es que Dios, si me dio las promesas, y cómo es que Dios me está diciendo que le ofrezca a mi hijo. Bueno, nada de eso, hermanos, nada de eso ocurrió en la vida de Abraham. Lo que ocurrió en la vida de Abraham es lo que dice la Escritura en el versículo 17 de Hebreos 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo.
fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Ahora vea cómo iba él hacia el monte Moria para ofrecer a su hijo. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Entonces él iba con esa plena convicción, tenía de esa seguridad, ya había sido probado en otras cosas, lo prueban en el amor a Dios, él ofrece a su hijo y cuando él va camino hacia el monte, entonces él iba considerando profundamente: Dios es poderoso para levantar de entre los muertos. Él iba pensando en la resurrección. Si ofrecía ahí a su hijo, lo iba a levantar, lo iba a resucitar. Y dice, en donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. No lo mató, pero en sentido figurado lo entregó y lo volvió a recibir. Gloria a Dios. Entonces, note qué interesante conocer el tema de ser probados, aunque también quizás aunque usted ha sido probado en algunas cosas, ha sido probado quizás en sus finanzas, ha sido probado quizás en el dar lugar a que el Señor intervenga en sus hijos, en sus hijas, dar lugar a que el Señor nos discipline en tiempo de prueba y que seamos aprobados. Eso es interesante. En algunos casos la prueba se extiende más, a veces en otros casos la prueba se reduce. Esto está en el plan de Dios y también en la manera en que nosotros consideramos los tiempos de prueba, donde Dios tiene la intención de disciplinar o de afirmar un carácter que nosotros no se ha desarrollado o que no se ha afirmado: un carácter de fe, un carácter de amor, un carácter de compasión, un carácter de aprecio, un carácter de amor, etc. Muy bien. Estos ejemplos nos enseñan acerca de lo que es prueba. La segunda parte que leíamos, de acuerdo, que le mencioné, que lo vamos a terminar de leer, es que el apóstol Santiago habló ya después de la tentación. ¿Y qué es la tentación? Entonces dice Santiago 1:13, que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal o con el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Claro, es muy claro esto. Dios permite la prueba, pero Él no tienta a nadie. Entonces, ¿quién es el que tienta? ¿Con qué intención tienta? Y vamos a observar que, por ejemplo, cuando se habla de la palabra tentación, es la misma palabra de prueba, peirazo. Según el diccionario, en el lenguaje griego es la misma palabra. Pero que al estudiar el contexto, ahí es donde se logra conocer y entender cuando Dios es el que permite la prueba y cuando no es Dios, sino que es una tentación. Pero sin embargo, cuando se habla de tentación, aquí sí el significado de peirazo es diferente. Porque tentación es persuadir a hacer u obtener algo mediante el engaño. En cierta forma, esa es la tentación que confrontó Eva y que no pudo discernir tampoco Adán. Tentación es la intención o la persuasión, convencer a alguien a hacer o obtener algo mediante el engaño. Número 2, tentación es el poder de causar deleite, excitar o despertar admiración. Nuevamente el ejemplo de Eva, claramente que Satanás provocó la admiración, el deleite en aquello que el Señor les había establecido límite y prohibición. La palabra tentación indica atraer o causar fuerte interés en algo o en alguien. Provocar o causar un interés fuerte en alguna cosa o en alguna persona.
Mire cómo es la tentación. En cierta forma hay muchas cosas que el mundo presenta y que con poder, con colores, con el lenguaje, con las imágenes, despiertan intensamente el interés para mantener a la humanidad en una constante costumbre de compra y venta y una condición de insatisfacción en esa parte. También la palabra tentación significa dirigir por medio de o con esperanza y deseos intensos. Para que una persona entre y caiga en la tentación, tiene que haber pasado por un proceso donde se le hace creer que hay esperanza o que puede lograr alcanzar lo que desea de una manera intensa. Y ciertamente que en la voluntad de Dios hay deseos y hay promesas y uno las desea intensamente, pero ahí entonces también la tentación lleva un sentido de dirigir por medio de deseos intensos o de esperanzas. También se dice que la tentación es causar admiración con poder o con misterios. Bueno, repito, causar admiración con acciones, mensajes, declaraciones de poder o con misterios, cosas desconocidas. Y aunque existe el poder de Dios y existen también los misterios del reino de Dios, también la tentación consiste en presentar un lenguaje para engañar, seducir y dirigir a las personas hacia lo que es el conocimiento de los misterios o lo que es quedar admirados por el poder. ¿Recuerda usted que en Samaria había un mago? Y ese mago dice que causaba gran admiración, de acuerdo que al grado de que desde los mayores hasta los menores decían, este es el gran poder de Dios. Bueno, tenemos algunos ejemplos, solamente para mencionarle. Vamos a continuar en nuestra próxima clase lo que es entonces la teología de la tentación. Ya estudiamos un poquito lo que es la teología de la prueba, pero solamente para adelantarle un poquito, tenemos en Mateo capítulo 4, 1 al 11, cuando Jesucristo fue tentado por el diablo. Ahí vemos quiénes son los agentes. También Jesucristo fue tentado por los fariseos, por los escribas. Hay personas que te van a tentar. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 5, el hombre o la mujer que no cumple el deber conyugal, la relación sexual, es que está provocando que su cónyuge vaya a estar siendo tentado por otra mujer, tentado por otro hombre, sea por Satanás o sea por las personas mismas que van a tentar. Recuerde que la tentación viene por Satanás o viene por las personas. Y en Corintios dice que no nos neguemos al deber conyugal y después de un tiempo de oración, de ayuno, entonces que se cumpla con el deber conyugal. Según 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, cuando la iglesia también enfrenta tiempos de sufrimiento, también puede sufrir en la tentación el hecho de que se reduzca la fe, que no crea, y todo el trabajo ministerial, dijo el apóstol Pablo, que hemos hecho por ustedes, sea en vano. O sea, hay consecuencias también. Y finalmente vamos a hablar un poquito de lo que es Gálatas 6.1, de lo cual algunos de ustedes pues ya lo conocen, pero nos lleva a el mensaje de si hay alguno que es sorprendido en alguna falta, dice ustedes que son espirituales, restáurenle con un espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas o vayas a ser tentado. Bueno, esto lo vamos a explicar en nuestra próxima clase. Pues hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Recuerde la teología de la prueba y la teología de la tentación en el ministerio. Nos ayuda para conocer los recursos, el consuelo, las recompensas, pero también cómo poder resistir a los agentes o personajes espirituales o físicos que van a buscar
cómo hacernos caer en tentación. Y la otra es el tener cuidado, conocer cuáles son las pasiones no controladas, para entonces conocer cómo es que debemos nosotros de rendirnos al Señor. Muy bien, Dios les bendiga, ha sido un placer estar con ustedes. Espero que esto pueda ayudar y edificar y que podamos enseñar de una manera limpia y sana estas enseñanzas, dando la gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén y amén.